Tengo el placer de presentarles a Paula Sagué en este mano a mano, el detrás de cámara, el detrás de campaña, el saber de la vida de Paula Sagué. Gracias, Pau. No, a vos por invitarme a tu casa. Bueno, ¿cómo venimos los últimos días de campaña? Bien, cansados pero muy contentos. Quien me acompaña, Cristian Fedel, también bien. De acá, ¿no? Sí, nada, venimos muy contentos, ¿o no? Sí, yo digo una campaña que es linda porque nos permitió... La gente nos recibe. Sí, y es muy divertida también, como que hay cosas, a veces me preguntan, como que tenemos por ahí entrevistas donde contamos bien qué pensamos en relación a la ciudad, pero también tenemos cosas medias bizarras que, bueno, que quienes conforman Primero Rosario, siempre decimos una construcción intergeneracional, entonces también tenemos como la juventud que hace este tipo de videos más cringe, pero... A mí me te- cuestan. Yo quiero aclarar que a mí me cuestan un montón, me los piden, pero me cuesta un montón. Pero bueno, en eso me permitiste también, digo, ¿Eh? hacer algunos que están buenos. Sí, sí. Así que nada, eso, ahí estamos bien. Y quedan todavía unos días para ganar. El 13 de abril son las elecciones, pero yo, antes de hablar de las elecciones, quiero hablar un poquito sobre esa Paula Sagué, de la infancia, de la Ujú. primaria, de la secundaria, cómo fue formándose, cómo llegó a la universidad. Bueno, mi trayectoria escolar, ponele. Me gusta. Dale. ¿Dónde hiciste la primaria? ¿Dónde hiciste Siempre la en la secundaria? pública, Bien. Normal 2. Empecé ahí el jardín, hice la primaria y después rendí para entrar al superior de comercio, así que hice la secundaria en el superior. Y ya de muy chica sabía que iba a estudiar psicología, sobre todo porque empecé a ir a la psicóloga. O sea, a los 13 años tenía así como un conflicto de qué iba a hacer en la secundaria, si ya había pasado el superior, pero extrañaba a mis amigas del normal. Y entonces mi papá, y que todos, mi papá, mi mamá, iban al psicoanalista hacía muchos años, entonces como que yo, todo, ¿por qué no vas a un espacio de terapia? ¿Viste? Que está buenísimo. Bueno, así que empecé ahí por esa cuestión, Por eso. por Es esa, decir, lo propio. Bueno, pero digo, a mí, digo, en el derecho también elegí por eso. En el claro, conflicto. también en el, bueno, pero por esa cuestión que otros padres resolverían, no sé, Sí. decido ya o lo decimos nosotros por vos. Bueno, ellos me dijeron por qué no empezaba un espacio de terapia, así que arranqué ahí. Y bueno, hasta la fecha continúo con otros analistas, digamos, pero nada, más o menos al año, año y medio, dije, esto que hacen conmigo, que está bueno, que me hace sentir mejor, bueno, no quiero trabajar de esto. Y entonces ahí ya como que estaba perfilada de que iba a estudiar eso. Y efectivamente empecé la carrera de psicología en la Siberia. Paralelamente empecé la carrera de psicología y empecé la carrera de profesora de historia, las dos, en humanidades y artes. Siempre hice psicología completo y historia hice la mitad. O sea, en primer año eran 6 materias, yo hice 3, en segundo año eran 6 materias, yo hice 3, y en tercer año ya Sí, complicado. el primer parcial me coincidía exactamente el mismo día que un parcial de psicología y dije, bueno, basta, esto ya está. Entonces sabía, digamos, que la carrera de historia me encantó, pero sabía que tenía que ver más con, no sé, con una curiosidad, con un interés, pero no en términos de oficio, que eso me convocaba más la psicología. En eso, viste que Cristina hace una de las entrevistas, donde dice, bueno, esas entrevistas maravillosas, espectaculares, divinas, Divina que que le te pregunta. preguntan, y ella viene con la cartera, la mala. Bueno, ¿qué digo? Peronistas, ¿se nace o se es? Digo, ¿naciste peronista? ¿Te fuiste forjando en el peronismo? ¿Cómo entraste al peronismo? Digo, la militancia. En realidad, si me lo preguntás así en términos genéricos, se nace o se es, qué sé yo. En mi caso fue después, pero porque, nada, ya, al menos digamos a mí, y para mí es una lectura más generacional, en ese momento, yo nací en el 87, el peronismo era el menemismo. ¿Sí? Entonces, para una familia, clase media, Rosario, que tampoco, digamos, supo ser, ¿no? Como
capital, no sé si capital del peronismo, Exacto, pero sí, sí sí, que, capital de Perón. bueno, porque también era una Rosario siderúrgica, obrera, o sea, era otra Rosario. Pero la verdad que el menemismo no era la expresión para nada, digamos, ¿no? Del peronismo, de lo que había sido Eva y Perón, que ha sido Eva y Néstor. Y entonces el menemismo para mí no era un espacio, o sea, donde yo pudiera nada, pensar que ahí había algo de la transformación, de la ampliación de derechos. Así que al principio, digamos, mi militancia arranca más como experiencia que es, juvenil en términos de territorial, así de apoyo barrial. Iba a partir de una convocatoria de radio. Escucho al padre Joaquín que buscaba jóvenes para hacer apoyo escolar en el Centro Comunitario San José Obrero, en zona Bellavista, de la ciudad de Rosario. Así que ahí fuimos con 2 compañeras más y mi hermano también. Empezamos a asistir, al principio eran los miércoles y viernes a la tarde. Entonces íbamos a un espacio de apoyo escolar, rápidamente después ampliamos lunes, miércoles y viernes. Y en esos momentos eh, había que sí o sí llevar algo para compartir el pan, digamos. Porque las infancias que venían, nada, venían A con comer. hambre, sí. Sí, con hambre. Ujú. Entonces, al principio era así más, nada, de pedirles a familiares que nos compren paquetes de galletitas, de compartir nosotros mismos, digamos, pero bueno, yo no tenía ingresos propios, entonces era, digamos, ¿no? Como de buscar así aportes, pero para llevar unas galletitas. Y después conseguimos una fábrica que se llama Galletitas Campeón, que está ahí por la zona. Y entonces le contábamos lo que hacíamos, ahí ya éramos, ponerle que 6 que íbamos. Y bueno, y entonces nos donaban. Pasábamos antes por la fábrica de galletas Campeón, buscábamos las galletitas y nos íbamos al centro comunitario. Eso fue año 2003. Para el año 2006, los pibes ya empiezan a llevar ellos sus galletitas rellenas, galletitas de marca. Entonces Ahí qué edad tenías más o menos. ahí yo tengo 18, Ah, bien. 17. Y bueno, y entonces yo me doy cuenta que algo cambia, digamos, ¿no? O sea, como el orden de la necesidad ya no era tal. Agradecidos igual siempre con la fábrica Campeón. Pero bueno, los chicos... Van con las malas. Digo, campeón, el campeón siempre en el éxito, pero este campeón van con las malas. Con las malas. Pero los chicos sí querían, digamos, ¿no? Como bueno, esto, cada uno traía para compartir. Entonces, ahí ya como que tengo la primera alarma de que, bueno, evidentemente no era todo lo mismo. Evidentemente algo estaba pasando a nivel país que permitía que esas familias que yo las había conocido en un estado, digamos, ¿no? Como económico de mucha necesidad, bueno, empezaban a respirar de otra forma. Y eso tuvo que ver, obviamente, con Néstor. Bueno, recién, no quiero caer en el ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? De psicólogo, pero recién confundiste, a Eva y a Juan con Néstor y con Cristina, ¿no? Ahí es una cuestión Sí. bueno, en mi caso no confundirlos, ¿no? Pero, pero también Un lapsus. exactamente. Ahí está, ahí tengo el dato, la cuestión de término. Eh, ¿Son comparables? ¿Se pueden equiparar? Sí. Yo creo que a una generación que nacimos, digamos, yo siempre digo, trajeron Néstor y Cristina el peronismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la gesta peronista, la lógica peronista, digo, los ejes centrales de la doctrina al futuro. ¿Sí? O sea, no pensando, porque de hecho la misma doctrina, o sea, nosotros pensamos que el pasado no es un programa que se replica, sino una lógica y fundamentalmente raíz, ¿no? De hecho, nuestro mismo eslogan es Haciendo futuro con historia. Entonces, bueno, el gesto de Néstor y de Cristina es pensar en el presente, ¿sí? Con la doctrina peronista. Y entonces, ¿cómo hacer esas transformaciones
del 45 al 55, pero en un contexto que era totalmente diferente, digamos, ¿no? Pero pensando justamente en la soberanía económica, entonces el desendeudamiento con el FMI, para tener autonomía, digamos, ¿no? En ¿Qué términos... sentís que le digan, digo, chorra a Cristina y a Néstor cuando fueron ellos los que le pagaron al Fondo Monetario, no pidieron deuda externa, digo, y los legales son, o los no delincuentes, los limpios son los que pidieron la fugaron, pidieron la deuda? Bueno, pienso, digamos, cómo está ubicado, acá falta una disputa de sentido muy grande, ¿no? En términos hegemónicos, cómo se instala algo, una idea, y en un contexto, y eso sí, en varias entrevistas, Cristina en los últimos años lo ha dicho, que bueno, no por algo, digamos, ¿no? En la dictadura cívico-militar se han asesinado los mejores cuadros. Y eso o sea, ha generado una ruptura generacional de transmisión y quienes quedaron también quedaron muy heridos y quedaron, digamos, ¿no? Con muchos años de recuperación. Eso me parece que tiene que ver con que hoy también seamos una sociedad, digamos, ¿no? Que no solo en términos globales, tiene que ver más con la imagen, menos con la palabra, más con, no sé, con lo inmediato y menos con el esfuerzo, con el proceso. Pero me parece que además en nuestro país ha habido algo, esa interrupción, o sea, esa interrupción generacional que fue la dictadura, que, bueno, que hace que hoy, por ejemplo, se pueda instalar muy rápidamente cualquier idea, ¿sí? Sin tener fundamentos, porque eso es algo que la otra vez veía también entrevistas ¿no? de periodistas que se hacen pasar por pro Milei, pero le preguntan a la gente, no pueden anunciar una sola medida que hizo Milei que los beneficie. ¿Sí? Hablan, o sea, y eso, pero no es el problema de la gente en sí, digamos, ¿no? Es una cuestión que nosotros la tenemos que pensar más allá de la individualidad, evidentemente como una cuestión colectiva que estamos atravesando en términos societarios, digamos. Y bueno, y yo creo que eso es la instalación, digamos, ¿no? De la idea de la pulcritud, de la blancura, de Macri, esos ojos color cielo, y el peronismo, que aunque sea, digamos, ¿no? Cristina no es de tez morocha, ¿sí? Pero digo, el peronismo siempre va a ser el hecho maldito, entonces al peronismo se le juzga de una manera, porque también, y lo dijo el otro día Florencia Cariñani, a mí me gustó, porque también desde el peronismo se espera siempre ampliación de derechos. Entonces, cuando el peronismo falla, el pueblo se siente doblemente traicionado. A diferencia, digamos, ¿no? Cuando falla un gorila, me parece que no se le factura y no se le cobra lo mismo que se le cobra al peronismo, bueno, justa e Hay injustamente. parte de un discurso de Eva Perón en la Escuela Superior Justicialista que dice, de ellos no esperábamos nada, digo, de los otros, pero nosotros esperan todo. Ujú, Entonces digo, ser peronista es un doble compromiso. ujú, sí. Bueno, yo quiero volver un poco a la Paula, digo, fuera de la candidatura. Digo, quiero ir más por ahí. Familia, hijos. Tengo dos hijos, una nena de 9 años y medio, uno de 7. Nada, alquilo en el centro de la ciudad. Mis hijos van a Normal 2 también. Así que una cuestión generacional de la Y escuela. medio casualidad y medio que no, nos corresponde por radio, Claro, pero además sí, me da orgullo te entrar de tira. nuevo así al Normal, ver las dimensiones, la diferencia entre las dimensiones que uno tiene. Esa enorme entrada Y cuando ahora gigante. veo, digo, ay, no, es re chiquito. Claro, ¿no? Digo, vos cuando El jardín del Normal 2, no sé si habla bien o mal, pero tiene las mismas mesas que cuando yo, o sea, año 90, fui. claro, Muy buena madera, evidentemente. sí. Digo, viste que dicen que, claro, Y poca inversión poca pública inversión pública. la provincia de Santa Santa Fe. Fe. Pero viste que dicen que nuestras abuelas nos dejaron de herencia los muebles de roble, digo, el labrado y demás, y que nosotros a nuestros nietos Sí, le vamos a dejar muebles de MDF. sí. No, digo, porque no existe más eso de. Bueno, lo que perdura, ¿viste? Sí, es un cambio de época en términos, digamos, de significaciones, de sentido, pero digo, también, bueno, cómo lo podemos leer en nuestro país de una manera particular, por lo menos políticamente, también yo creo que ha sido la dictadura como una gran intervención. ¿Cómo ves a Rosario, ese Rosario que vos me decías, ¿no? Digo, de capital del peronismo, la industria,
el trabajo y a esta Rosario? Mm, En 60 años hay una canción que se llama, me la hizo escuchar Rodolfo Maggi, que es uno de los cuadros antiguos más viejos que nos acompañan. Se llama Canto Rosario, que es de 63, 64, de Falú, me parece. Eh, y dice, habla de Rosario el estribillo dice así, la Rosario siderúrgica y obrera, que construye su libertad, dice, con las razas industriales. Fíjate ahora cuál es la idea de libertad que tenemos, digamos, ¿no? En ese momento, en 1960, la perspectiva era que justamente la libertad estaba en base a la capacidad de generar trabajo, ¿sí? Digo que ahí era una Rosario que se iba que el crecimiento, el desarrollo de su ciudad estaba enlazada justamente a pensar las razas industriales que definían a Rosario. Hoy Rosario, y la verdad que no lo pienso yo solamente, es medio Vox Populi, que es una ciudad que ha expulsado la industria. Uno pensaría como en términos, vamos a decir, ¿no? Como los polos industriales que están, o sea, que están rodeando la ciudad, pero acá no están rodeando la ciudad, acá directamente se han ido a otras localidades. Y eso, bueno, evidentemente que genera o ha generado, porque tenemos la ciudad más insegura y más violenta del país, con los mayores índices, no ahora, sí, digo, desde hace 2013 fue como el pico, pero esto ya lo tenemos que pensar que esto no es que aparece un día para otro, que se trata de justamente de procesos y que Rosario, bueno, incluso acá en el 2001 tuvimos 7 o 9 muertes, ¿sí? Digo, fue también después del conurbano, fue una de las ciudades más afectadas en términos, digamos, de las matanzas que se hicieron el 19 y 20 de diciembre del 2001. Entonces, bueno, hay un proceso de desigualación, de pobreza que se viene dando en nuestra ciudad y que el foco está en que Rosario no es un lugar donde vos no, lamentablemente, ¿no? Donde vos puedas desarrollar tu vida en términos de oficio, en términos de que tus hijos puedan pensar esto, no sé, en la universidad como la posibilidad de ascenso social. Hoy yo misma tengo 4 instancias laborales, digamos, ¿no? Para sostener justamente un alquiler, 2 hijos, y van, o sea, a escuela pública, van a la Asociación Cristiana de Jóvenes, la ACJ, al club, que es un club de hermoso, chiquito, bien familiar, o sea, pero digo, el que lo sostienen con cuotas muy Sí, societaria, un club de barrio del centro, digo. exactamente. Y nada, y ese es nuestro estilo de vida, no sé, la bici pública, caminando, y bueno, y aún así necesitas hoy, digamos, ¿no? Para cualquier trabajador, bueno, una cantidad de ingresos. Hoy veía una nota en La Nación que para ser de clase media baja necesitas cobrar 2.100.000. Clase media baja. Sí, 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 un dineral que Entonces, muy pocas familias digo, se lo permiten. ¿Qué sentís cuando escuchás, digo, a los mismos de siempre que gobiernan la ciudad, ¿no? Digo, a señares, decir, bueno, de hablar de la transformación de Rosario, digo, o que buscan, ¿no? Renovarse en la campaña política, cambian de nombre, pero bueno, son los mismos. ujú. Y cinismo, la verdad que generan mucha bronca. Y generan a mí, ¿sabes qué más? O sea, me duele en términos, digamos, como ciudadana, de tener a la segunda, tercera ciudad del país en estas condiciones, pero además también, y eso siempre lo digo en todos lados, lo digo también en la universidad, digamos, un desprestigio a la política que hace que justamente hoy tengamos el gobierno nacional que tenemos. ¿Sí? Porque, o sea, denigran la función pública con su accionar, denigran, en vez de honrar el cargo, piensan que nosotros tenemos que honrarlos a ellos por su no sé qué trayectoria, ¿sí? Como si fuera el cargo un premio. No, y es al revés. Y bueno, y por gente como ellos, por funcionarios que no funcionan como ellos, hoy tenemos quizás una ciudadanía muy hastiada de las falsas promesas, una ciudadanía muy hastiada de las necesidades que
no se resuelven y que después es ridículo que estemos hoy pensando, bueno, vamos a resolver lo básico, ¿sí? O sea, vamos o sea, arreglar las veredas y como que esa es tu planificación, o sea, para eso vos hace más de 30 años que gobernás la ciudad, no tendría que eso ya estar dado y vos pensando qué ciudad, qué Rosario querés, en términos de esto también de producción, o sea, de perspectiva cultural. La verdad que Del Congreso de la Lengua quedó muy poco. exactamente. Bueno, yo creo que ahí esos, que quizás tampoco fue, pero esos años por lo menos había atisbos de un proyecto cultural, ¿sí? Había una Rosario que siempre igual en términos de bulevares, ¿sí? Eso la verdad que tampoco en el 2008 teníamos una Rosario inclusiva, ni ahí. Pero aunque sean los bulevares, entre los bulevares, había una Rosario que se respiraba, digamos, como si se quiere, cierta prosperidad, ¿sí? Digo, artistas que se quedaban en Rosario, que apostaban a construir acá su quehacer, porque tenían con qué, tenían dónde, y hoy Rosario está parejamente desigualada, parejamente desordenada, parejamente sucia, adentro y afuera de los bulevares. Y la verdad que lejos de prosperar, digamos, o de ir a un desarrollo, bueno, estamos yendo a una debacle que denuncian absolutamente todo el arco político y toda la ciudadanía. Paula, quedan pocos días de campaña, ¿no? Digo, arrancamos, no sé cuándo va a salir la entrevista, pero nos quedan casi, arrancamos el lunes, nos quedan muy poquitos días de campaña. Hay ese rosarino, esa rosarina que está desesperanzada, que desilusionada de la política, pero también que han pasado un montón de políticos y políticas a decirle que lo iban a resolver, que lo iban a poder cambiar o que lo iban a poder solucionar, pero eso no se dio así. ¿Por qué vos querés estar en el Consejo de la Municipalidad de Rosario? Porque toda mi trayectoria como militante no en términos singulares, sino de colectivos que fuimos construyendo, fue eh, sin plata, ¿sí? Digamos, pero ¿por qué digo esto? Porque es militancia genuina, porque nosotros de la nada, empezando siendo 5 estudiantes en la Facultad de Psicología, organizamos, o sea, que generamos una organización estudiantil, nos recibimos, generamos una organización de graduados, empezamos a disputar, digamos, ¿no? Por los concursos, entramos cargos docentes. Tenemos hoy una facultad que todo el mundo dice, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que había antes, en términos de cómo se recibe al estudiante que ingresa, en términos de pensar justamente el egreso, ¿sí? Pero digo, y que algo de la marca de la universidad pública trascienda en las prácticas después que van a tener esos futuros y futuras trabajadoras de la salud. De hecho, hasta a veces no hablamos tanto en términos de psicólogos o psicólogas, sino de pensarnos como trabajadores de la salud y reubicar en el eje en la palabra trabajador. Sí, a mí a veces cuando hablan del trabajador como el obrero y nosotros los profesionales, me parece que eso, digamos, también es justamente separarte, ¿sí? de la función del pueblo, porque vos sos trabajador del derecho, ¿sí? Y a ubicar algo de la identidad del trabajador te implica que vos después a partir de ahí mirás con esa perspectiva todo lo que haces. Cómo te relacionás con tu paciente, cómo te relacionás con el usuario de salud del efector, cómo te relacionás, no sé, pensando o habitando las instituciones públicas del Estado, las asociaciones civiles, qué sé yo, en mi caso también que he cumplido, digamos, funciones en el Colegio de Psicólogos y cómo vos ubicás que esas instituciones pueden ser actores sociales que disputen el sentido de dónde quieren, no solamente en términos corporativos, digamos, de qué les pasa a los psicólogos, a las psicólogas, sino no, es qué les pasa a ustedes, pero pensando en una sociedad que se desarrolla, ¿sí? Entonces nosotros disputamos la salud en términos poblacionales y nosotros contribuimos, somos una parte dentro de un sistema de salud que no tiene que ver con algo ministerial de salud, porque la salud se construye con absolutamente todos los determinantes sociales, con trabajo, con vivienda, con educación, y bueno, y eso mismo o sea, que nosotros pudimos lograr en términos colectivos sin nada, porque fue sin nada.
todo con militancia, con trabajo, con convicción, lo voy a hacer exactamente igual con el consejo y lo voy a seguir haciendo después en otras funciones donde se me necesite, digamos, ¿no? Que los compañeros y las compañeras definamos que todas las trincheras las tomamos con la misma responsabilidad. Y yo creo que sí, en términos, digamos, singulares o algo que en realidad mis compañeros siempre destacan, ¿no? Que soy la primera en llegar y la última en irse. La que agarra una escoba para arreglar el local, la que sirve un café, la que saca fotos digamos, y también por eso siempre digo que sí, pero porque siento un compromiso que a veces digo, bueno, ¿para qué todo va a decir que sí? Pero bueno, en realidad, ¿para qué milito si no? ¿Sí? Si cuando se te necesita no estás. Entonces, nada, los rosarinos y las rosarinas sepan que, y quienes me conocen, y digo, no solamente en términos de Paula Sagué singular, sino digo, en todas las instituciones en las que habité, saben del compromiso que tengo, saben de que a mí la desigualdad no me pasa por el costado, al contrario, digamos, ¿no? Como que hay algo de que me trastoca el nivel de sangre y que quiero siempre dejar una marca en el lugar que estuve, pero no en términos personales, sino de dejar una marca en términos de lógica de trabajo, de dejar una capacidad, digamos, instalada en los trabajadores y las trabajadoras, como fue mi experiencia en el campo de seguridad, como fue mi experiencia, digamos, en desarrollo social de Nación cuando estuve con la gestión de Alicia Kirchner. Y bueno, y así habito todos los lugares en los que estoy y por eso ese es mi compromiso. Me convenciste, Paula. ¿Viste? Una de las principales figuras, me parece que la principal figura es Cristina Kirchner. Y hizo una gran distinción entre los funcionarios que funcionan y los funcionarios que no funcionan. Yo recién te decía que te voy a votar en las elecciones. Me convenciste. Me parece que que necesitamos que el Consejo Municipal de nuestra ciudad de Rosario empiece a funcionar. Por eso, Pau, yo digo a todos aquellos que conocen nuestro trabajo, que conocen nuestra militancia, les pido que este próximo 13 de abril tilden a Paula Sagué, que acompañen a este espacio, que es Primero Rosario, que está comprometido con la ciudad, que sabe lo que necesita la ciudad de Rosario y que sobre todas las cosas no se disfraza de peronista, no está fuera del peronismo, sino que tiene la convicción que ser peronista es lo mejor a la hora de resolver los problemas que tiene el pueblo. Éxito, Pablo el 13. Bueno, para vos también. Así es.